programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional y el derecho a la salud, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita orientarle en derecho, para que usted pueda reclamar ante las entidades los derechos que usted tiene frente a las prestaciones que ellas deben brindarle. Bienvenidos todos y todas. Estamos al aire gracias al patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia. Internamente, el amigo Edinson Yantén. Saludos para Matilde de parte de Edinson Yantén, que por supuesto está aquí siempre acompañándonos detrás de cámara. Vamos entonces a iniciar con estos temas que tanto nos gustan a nosotros, del derecho laboral y de la seguridad social. Recordándole a todos los pensionados que han recibido por estos días notificación en el reconocimiento de esa pensión, que deben pagarle retroactivo, y que ese retroactivo se genera a partir del momento en que usted cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión. Y para tener derecho a retroactivo, recordemos, la persona debe dejar de cotizar tan pronto como cumple la edad y el número de semanas. De esa forma se genera el retroactivo pensional. Pero si esa pensión, dice el artículo 33 de la Ley 100, artículo 33 de la Ley 100, que los fondos de pensiones deben reconocer la pensión de vejez en un término máximo de 4 meses, los cuales deben ser contados a partir del momento en que se radicaron todos los documentos necesarios para ello. Ahí se cuentan 4 meses. Si el fondo de pensiones, dentro de esos 4 meses máximo, no da respuesta o no reconoce la prestación económica, a partir del 5º mes comienzan a generarse los intereses que están definidos en el artículo 141 de la Ley 100. Al respecto, este era un tema que comúnmente sucedía en los fondos de pensiones, especialmente en el Seguro Social, que era el fondo pues que aglutinaba a todos los trabajadores
del sector privado antes de que entrara en vigencia la Ley 100. Y aquí hacemos un poquito de historia recordándoles a ustedes que el Fondo de Pensiones del Instituto de los Seguros Sociales reconocía o empezó a reconocer la pensión a partir del 1 de enero del año 1967. 1967, 1 de enero, entró el Seguro Social a través de su fondo de pensiones a reconocer las prestaciones económicas por vejez, invalidez o sobrevivencia. Estas prestaciones, como habíamos manifestado en otro programa, estaban en cabeza del empleador. Pero por seguridad de ese trabajador e incluso del mismo empleador, muchas veces no había cómo reconocer la pensión. Entonces se crearon unas instituciones distintas para que fueran ellas quienes asumieran el recaudo de los aportes al sistema pensional y se encargaran de reconocer y pagarle a sus afiliados de manera directa y no el empleador. Entonces, el instituto asume esa función a partir del 1 de enero de 1967 y vino con esa responsabilidad casi que de manera unitaria, porque no había otra entidad que asumiera el reconocimiento de la pensión de los trabajadores del sector privado. Estaban los públicos y estaban los privados. Los públicos en cabeza de cada entidad, los privados en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, donde el empleador debía afiliarlo y pagar los aportes de manera conjunta con su trabajador. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese Instituto de los Seguros Sociales, antes y después de la Ley 100, se demoraba mucho tiempo en reconocer la pensión, cualquiera de sus modalidades. Eran épocas donde el Instituto de los Seguros Sociales, la gente presentaba sus documentos hoy solicitando el reconocimiento de la pensión porque ya había cumplido con los requisitos, especialmente la pensión de vejez, y el Seguro Social se demoraba meses, incluso se demoraba años, 1, 2, 3 años, esperando que la institución le resolviera. En ese entonces no había ninguna norma protectora de estabilidad laboral reforzada como existe hoy. Y es una norma de estabilidad laboral reforzada el hecho de que no puede el empleador, ojo, no puede el empleador dar por terminada una relación laboral por el simple hecho de que el trabajador haya cumplido con sus requisitos. El artículo 33 de la Ley 100, del cual estamos haciendo mención hoy, dice textualmente que el cumplimiento de los requisitos para reconocimiento de la pensión es una causal para terminar la relación laboral. Eso lo dice el artículo 33 de la Ley 100 de manera textual. Sin embargo, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia dijo: no basta con haber cumplido los requisitos de edad y semanas para reconocimiento de la pensión de vejez como causal para terminar el contrato de trabajo. No basta con eso. El contrato de trabajo no se puede dar por terminado por el simple hecho de que el trabajador haya cumplido los requisitos. Debe esperarse a que el trabajador no solamente radique la solicitud, sino que además el fondo de pensiones reconozca la misma. Precisamente por esas razones, es posible que yo cumpla con 62 años de edad que me exigen hoy y cumpla con las 1.300 semanas. Radique la solicitud ante mi fondo de pensiones, Colpensión en este caso, y Colpensiones se me demora para reconocer la pensión 8 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué tal que el empleador, por el simple hecho de yo haber cumplido los requisitos, diera por terminada la relación laboral? Ahí había un error, porque ¿de qué voy a vivir yo durante todo el tiempo que se demore el fondo de pensiones en reconocerme la prestación? Es un problema grave y que no afecta solamente a ese trabajador,
Lo grave de la situación es que va a afectar a todo un núcleo familiar. En muchos casos, esa persona, no obstante haberse pensionado, aún sigue teniendo obligaciones con los hijos, con muchos hijos. Uno dirá, es que el hombre con 62 años ya cumplió con las obligaciones de estudiar a los hijos. No, es posible que haya iniciado a procrear de manera tardía y que de pronto no haya alcanzado sus hijos a tener ya una profesión. Él sigue cumpliendo. Y de haber alcanzado el estudio de los hijos, vienen otras obligaciones. Es posible que no tenga vivienda y deba pagar arrendamiento. Con el arrendamiento de pagar también los servicios públicos, la alimentación, el transporte para desplazarse un día de un lado a otro, la recreación, entre otros aspectos. ¿Y qué sucede? Repito, si cumplió los 62 años, radicó la solicitud de reconocimiento de pensión, el empleador, conforme al artículo 33, dijo, se va, no hay más opciones aquí, me amparo en la ley, doy por terminado su contrato de trabajo y hasta luego. No, no es posible. El empleador debe esperar hasta que la persona sea incluido en nómina y efectivamente comience a pagarle la institución. Una cosa es el reconocimiento de la pensión, que hoy en día, como vienen las resoluciones que emite Colpensiones, esas resoluciones dicen o las reconocen en enero y dicen se incluye en la nómina de febrero o de marzo. Es decir, nunca las resoluciones incluyen en la nómina del pensionado tan pronto como sale la resolución. Ese es el deber ser. Porque si ya me están reconociendo la pensión hoy, pues hoy de una vez debe venir con la indicación de que a partir del próximo mes, por ejemplo, me paguen. Pero casi nunca viene así. Se demora un mes o más tiempo, 2 meses quizás, para empezar a recibir la primera mesada, la persona que ha estructurado esos documentos y que le han reconocido la pensión mediante una resolución. Entonces, una vez aparecen los dos regímenes, el régimen de prima media con prestación definida, que hoy administra Colpensiones, y el régimen privado, como son los fondos privados, cuando aparecen estos, no desaparece bajo ninguna circunstancia la morosidad en los trámites. Siguen demorándose mucho tiempo en resolver. Esa es la razón por la que el legislador en la Ley 100 del año 1993, Ley 100 de 1993, que se aprobó en diciembre, pero que entró en vigencia el día 1 de abril de 1994. Se aprueba en diciembre 23 del año 1993, entra en vigencia el 1 de abril de 1994. En esa Ley 100, en su artículo 141, se consagró de manera digamos justa, que los fondos de pensiones, y en ese caso el Seguro Social, debía reconocerle los intereses a la persona afiliada cuando se demorara más de 4 meses en resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión. Y frente a eso se generó una polémica, porque muchas eran las personas que radicaban su solicitud y mucho era el tiempo que se demoraba la institución en resolver. Y vino otra polémica. La otra polémica era si únicamente funcionaba para el Seguro Social o para las otras entidades que, aunque no eran el Seguro Social, ya la persona había presentado solicitud de reconocimiento de la pensión y también se demoraba mucho tiempo en salir. De hecho, hoy en día, algunas entidades del Estado, las que manejan la nómina de los docentes, por ejemplo, el reconocimiento de la pensión de los docentes, también se demora mucho tiempo. Por eso hay una base jurisprudencial muy importante y arrancamos con la sentencia C601 del año 2000, la sentencia C601 del año 2000. Esa sentencia, que aunque es un poco antigua, ya son 20 añitos que tiene, está allí como parte de ese precedente constitucional. Y ese precedente constitucional está diciendo que no importa si la modalidad en que la persona se pensionó
¿Era por jubilación o era con una entidad directamente distinta a Colpensiones? Porque en efecto habían personas y aún existen personas que cumplieron esos requisitos con otras entidades, no con el Seguro Social. Entonces, como la norma la consagró en la Ley 100, se dijo entonces que únicamente operaba a partir del momento en que entró en vigencia la Ley 100. Los que se pensionaron antes del 1 de abril del año 1994, entonces, según algunas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no tendrían entonces el derecho porque le aplicaba únicamente a los afiliados al Seguro Social a partir del 1 de abril en adelante. Y ahí entonces entró a resolver la inquietud o la duda la Corte Constitucional. Por eso traemos a colación esa sentencia, la C, una sentencia de constitucionalidad con respecto al artículo 141 de la Ley 100, alusiva, repito, al reconocimiento y pago de los intereses que por ley deben reconocerle los fondos de pensiones a los afiliados cuando estas entidades se demoren más de 4 meses en el reconocimiento de la pensión a sus solicitantes. Ese es el tema que nos está concitando la atención en el día de hoy y los invitamos a todos ustedes para que si tienen una resolución en sus manos, ojalá no haya prescrito, es decir, que hoy tenga 3 años, esas resoluciones aún se pueden reclamar reconocimiento de intereses ante Colpensiones. Y en algunos casos, recuerden, el valor de los intereses es mucho más alto que el mismo retroactivo pensional, con lo cual una persona tiene tiempo suficiente para poder exigirle al fondo de pensiones que le reconozcan los intereses que se han causado como consecuencia del reconocimiento de manera tardía o extemporánea de la pensión en cualquiera de sus modalidades. Con esto aclaramos y agregamos más sentencias, porque ahí también está la SU 065 del año 2018, SU 065 del 2018, tenemos la SU 226 del 2019, entre otras sentencias, para que usted se vaya a las redes sociales, la revise y por supuesto con esas sentencias entre a través de su abogado a reclamar inicialmente por el conducto de la parte administrativa que le reconozcan esos intereses. Si no se lo reconocen vía administrativa, como es normal, usted acude a instancias judiciales y entonces los jueces de las repúblicas, conocedores del precedente constitucional, deben aplicar el mismo, porque ya no pueden seguir argumentando de que el precedente constitucional no es obligatorio. El precedente constitucional es obligatorio hoy para todos los jueces de la República. Deben amparar sus providencias en el precedente, porque así lo ha establecido la Corte Constitucional continuamente cada vez que se pronuncia. Eran otros tiempos, otras épocas oscuras, donde los jueces de la República decían: yo me atempero a lo que dice el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que los jueces de la República solamente estaban sometidos al imperio de la ley, mas no tenían en cuenta el precedente jurisprudencial. Y entonces uno se preguntaba, ¿para qué se consagra entonces en nuestra Constitución que a la Corte Constitucional se le confía la guarda e integridad de la Constitución y que en ese sentido debe, por supuesto, decidir sobre, en última instancia, diría yo como organismo de cierre, sobre esas sentencias que han emitido las otras altas cortes? Entonces no tendría caso que tuviésemos un organismo que esté como garante, como intérprete final de las normas en Colombia y especialmente las de la Constitución y la ley, y que ellos produjeran
digamos, unas sentencias y que esas sentencias no pudiesen tenerse en cuenta al momento de fallar casos similares. Entonces, eso es de una gran ayuda para el juez, porque es ese intérprete final llamado Corte Constitucional quien va a ir reorientando la labor, digamos, judicial de todos los operadores de la rama, y en esa forma, por supuesto, ir consiguiendo una línea jurisprudencial que le permita no solamente a este juez, sino a todos los jueces del país continuar por esa misma senda, haciendo una interpretación coetánea, homogénea con lo que dice la Corte Constitucional. De hecho, por esa razón, la interpretación de la norma es jerárquica. No se puede dejar como rueda suelta a que cada juez de la República haga una interpretación a su manera y lo interprete, en este caso sí, pero en otra situación que es completamente similar, solamente difieren en las partes, es decir, son dos, el demandante y el demandado distintos, y le apliquen una norma distinta, una interpretación distinta. No, la norma debe ser coetánea, la norma debe ser homogénea, por supuesto, con las excepciones legales, porque se pueden presentar situaciones en donde a una persona le puedan aplicar, por ejemplo, el principio de favorabilidad, porque estructura los requisitos, las exigencias de la Corte para que aplique condición más beneficiosa o principio de favorabilidad, frente a otra que, si bien es cierto está reclamando lo mismo, no cumple con esos requisitos para poder aplicarle. Allí estamos totalmente de acuerdo y es sano que en ese sentido entonces se entre a reconocer al uno y a desconocer al otro. En las demás circunstancias, donde las personas coincidan en elementos, en requisitos para poder aplicarle un precedente constitucional, hay que hacerlo de común acuerdo. Por eso le decimos nuevamente a todas las personas que han obtenido reconocimiento de la pensión y que les han negado el retroactivo, y además de negarles el retroactivo no le reconocen intereses sobre el mismo, para que se acerquen a nuestras oficinas, y estamos precisamente en esto de revisar cuáles tienen derecho a que les paguen intereses y exigírselos a Colpensiones. Son 3 años que usted tiene contados a partir del momento en que le notificaron la resolución y que no contiene el pago de los intereses sobre ese retroactivo. 3 años. 3 años que pueden prorrogarse con 6 más si usted el último día o antes de vencerse los primeros 3, usted presenta la reclamación, ahí interrumpe el término de prescripción y se lo van a prorrogar por 3 años más. Es decir, que es posible que usted pueda reclamar hasta dentro de 6 años el reconocimiento de este derecho cuando la entidad a la que usted le está exigiendo su pago ha desconocido los precedentes, y esos precedentes no solamente son horizontales sino también verticales, porque el precedente vertical obliga más, en este caso, frente a la ley. La ley es posible que sea desobligada, pero en el caso de la seguridad social, en el caso del derecho laboral, el precedente jurisprudencial está por encima de la ley. Así muchos digan que es que la Corte Constitucional está legislando, está creando normas para situaciones específicas. A lo mejor sí, pero mientras esas normas que está creando la Corte Constitucional, conocidas como precedente jurisprudencial o constitucional, sirvan o tengan como objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas, bienvenidas sean toda la base jurisprudencial de la Corte Constitucional. Distinto es, como sucede con algunas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ese caso lo que se busca es que la persona obtenga reconocimiento de un derecho fundamental. Y en el caso que estamos citando, la sentencia de constitucionalidad C601 del año 2000, lo que está buscando es eso, porque ahí no solamente es reclamar unos intereses, también es protegerle los derechos a las personas de la tercera edad.
y todas las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección estatal, como lo indica el artículo 13 de la Constitución Política. Precedente constitucional en materia de intereses. La sentencia SU 065 del 2018, SU 065 de 2018, alusiva al pago de intereses. La sentencia SU 226 de 2019, también alusiva al pago de intereses sobre el retroactivo pensional. Repito, para que lo tengan presente y con estas disposiciones puedan reclamarle a las entidades. Vamos a hacer un corte comercial y nos venimos nuevamente con la última parte de Tablero Jurídico. Recuerde, 331-2265, 331-2265. Hacemos un breve corte comercial y regresamos aquí con ustedes en pocos segundos para continuar con esto de la orientación jurídica en Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral, de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia y por supuesto el derecho constitucional y el de la salud. Porque hoy estamos hablando acerca de los intereses que deben reconocérsele y pagarle a las personas sobre el retroactivo pensional. Porque Colpensiones, que en ocasiones se demora mucho en reconocer las prestaciones, cuando decide reconocer ese retroactivo, lo está dejando sin intereses. Y aquí está afectando a la persona porque los intereses es una especie de sanción por la morosidad en el reconocimiento. Hay que decirlo, y es muy cierto, está allí evidenciado de que en los últimos años Colpensiones ha mejorado el reconocimiento de la prestación, ha sido diligente. Por eso no es extraño que hoy presente usted una reclamación de reconocimiento de su pensión y que a los 8 días, 15 días, 3 semanas, un mes, ya le resolvieron. Hay una resolución allí exigiendo que usted se notifique, y así debe ser, actuar con diligencia, porque es que el Estado es el que debe poner el ejemplo cuando de resolver peticiones se trata, y la solicitud de reconocimiento de pensión es un derecho de petición como cualquier otro. Es que no dice derecho de petición, es que no cite el artículo 23, no, es una petición que se está haciendo, porque para hacerlo no se necesita algún tipo de formalismo.
Basta con que usted le diga a Colpensiones: aquí está mi cédula, aquí está mi registro civil, aquí está mi historia laboral, los documentos que se exijan para efecto de reconocimiento de la pensión. Eso es lo que se pide simplemente, que la persona radique la solicitud y con esa solicitud debe Colpensiones entrar a resolverle. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos cayó la comunicación, esperemos retomarla más adelante para que el televidente no se quede con la duda. Son muchas las personas que se han visto afectadas en el pago de esos intereses. Es injusto que los fondos de pensiones reciban la plata de las personas afiliadas durante muchísimos años y cuando estructuran el reconocimiento de los requisitos no solamente dejan de pagarle intereses sobre retroactivo, sino que en muchos casos o casi siempre niegan también ese retroactivo a que tiene derecho la persona. Para tener derecho al retroactivo, no nos olvidemos y repasemos un poco, es necesario de que la persona presente novedad del retiro, es decir, le diga al fondo de pensiones: no voy a seguir cotizando a partir de hoy porque hoy cumplí 57 o 62 años si es hombre o es mujer, y hoy cumplí también con 1.300 semanas, ya tengo los dos requisitos para reconocerme la pensión. Hasta ahí está claro. Usted puede reclamar retroactivo si le van a reconocer la pensión en un mes, en 3 meses, en 5 meses, en un año. Usted reclama el retroactivo que se ha causado. Pero si usted, cuando cumplió con los requisitos, no presenta novedad del retiro, es decir, usted sigue cotizando al sistema, sigue haciendo aportes por encima de las 1.300 semanas y después usted va a reclamar retroactivo, no le van a reconocer retroactivo, porque lo que interpreta el fondo de pensiones es de que usted tiene 1.300 y le van a dar el mínimo del monto de la pensión con base de su índice básico de cotización. Si usted está cotizando sobre 2 millones de pesos, usted sobre esos 2 millones de pesos cotiza 1.300 semanas y a usted le van a reconocer un 65% sobre esos 2 millones de pesos. Su pensión estaría quedando en 1.300.000 pesos o 1.300.000 pesos. Ya vamos a ver con televidente. Pero si usted, a pesar de cumplir con los requisitos, usted sigue aportando, recuerde que el artículo 34 le dice que por cada 50 semanas aportadas por encima de las 1.300, a usted le van a aumentar 1.5 de su pensión. Una cifra insignificante relativamente si se tiene en cuenta el monto de lo que usted está haciendo aporte al sistema pensional, para que lo vayan teniendo en cuenta y no se dejen engañar con la famosa figura del aumento del IBL por cada 50 semanas en un ascenso del 1.5%. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Cómo ha estado? Bien, hombre. Doctor, era que pues yo le quería hacer un comentario. Yo soy pensionado, jubilado del municipio. Entonces a nosotros tenemos unas jubilaciones especiales a los 50 años, ¿cierto? Pero sí, resulta que en la resolución, cuando yo salí jubilado en el 2009, me salió la resolución compartida, sí, y entonces pues yo tengo 60 años y todavía pues me falta tiempo, 2 años para que lo pueda asumir con pensiones. Sí. Entonces pues ellos que me tienen que pagar, porque a mí me hace raro, doctor, porque cuando yo iba a salir jubilado, a mí me dijeron allá en el municipio, como yo los fondos de pensiones me sacaban a mí, Horizonte, entonces esa plata llegaron y la pasaron al municipio. Sí. Entonces ahora pues hay varios compañeros que esa plata no se la están entregando. Correcto. Usted lo pensionó el municipio por jubilación.
Lo pensionó con 50 años. Sí, cómo no, doctor. Porque tenían una convención colectiva en donde decía que... Colectiva, correcto. Que a los 50 años, ¿y cuánto tiempo de servicios? 23 años o 20 años era. Bueno. Entonces, usted sale pensionado por jubilación a los 50 añitos. La ley, a usted en este momento le está pagando la pensión el municipio de Santiago de Cali. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Usted dice, tenía unos ahorros en Porvenir. ¿Y esos ahorros de Porvenir se los mandaron a quién? Sí, cómo no. Sí, me los pidieron que tenía que, para poder salir jubilado, que te deja plata, tenía que ir allá a los fondos de pensiones y devolverle la plata al municipio, que era el dueño que tenía derecho a eso. Perfecto. Eran como 46 millones. Perfecto. ¿Y su pregunta en este momentico cuál es? ¿Cuál es su nombre? ¿Me recuerda, por favor? Mi nombre es Uber Ortega. Uber Ortega. Don Uber Ortega. Ajá. ¿Y su pregunta entonces cuál, mi señor? Mi pregunta es, cuando yo tengo derecho a ese bono pensional, cuando cumpla los 62 años. Bueno, vamos entonces a explicarle a don Uber en qué consiste esto de la compartibilidad pensional. Y la pregunta de fondo, si tiene derecho a que, a pesar de estar pensionado por el municipio, a usted le reconozcan la plata que tiene por venir. Eso es. Usted en los últimos años... Sí, doctor, correcto. Usted en los últimos años únicamente trabajó con el municipio. Sí, señor. Y usted se pensionó, me dice, en el 2001, ¿cierto? En el 2009. 2009, perfecto. El municipio le estuvo haciendo aportes a usted desde el año 1995 hasta el 2001 a Porvenir. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a responderle al amigo Uber Ortega, y es una pregunta que también la pueden tener muchas personas que estaban allí como en medio de esa transición cuando entró en vigencia la Ley 100. Puede colgar la línea telefónica a don Uber y habilitarla para que otra persona también nos pueda llamar si lo tiene bien sobre el tema que usted nos está consultando o sobre otro tema distinto. Don Uber, es cierto, usted entra al municipio de Cali a trabajar y se acoge a la convención colectiva de trabajo. Esa convención colectiva de trabajo le dice que usted a los 50 añitos va a obtener reconocimiento de la pensión de jubilación. Bueno, tenemos otra llamada aquí, acumulamos estas dos y creo que con esas dos terminamos el programa. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Lucila Montenegro. Doña Lucila Montenegro, ¿y nos llama de dónde, doña Lucila? De Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña Lucila? Vea, mi inquietud es la siguiente, yo estoy en Porvenir, ¿no? Sí, señora. El año pasado cumplí los 57. Sí, señora. Y anteriormente tenía unas semanas en Colpensiones. Sí, señora. Bueno, entonces ya me la recuperaron, pero no me han solucionado lo del bono. Sí, señora. Y pues ya ha pasado todo este tiempo y no he podido pensionarme. ¿Usted en este momento está trabajando? ¿Cómo dice? ¿Está trabajando en este momento? Sí, en este momento estoy laborando. Pues en Porvenir me dijeron no puede dejar de laborar hasta que no radique, pero pues... Y hoy que fui, esta mañana incluso arrimé y me dice de que si mientras yo trabaje no tengo retroactivo. Correcto. Y una preguntita, ¿su trabajo es como dependiente o independiente? Yo soy operaria en una empresa. Perfecto, usted tiene un empleador que le hace aportes. Exacto. Bueno, vamos a responderle entonces, mi señora, la pregunta suya es saber si es cierto que no tiene derecho a retroactivo o no. Exactamente, y que por qué no labor y por qué no he podido erradicar mi pensión. Bueno, vamos entonces, mi señora, a darle respuesta a usted. Le pedimos al amigo Uber Ortega que nos espere un ratito porque la pregunta de la señora Lucila Montenegro es mucho más corta y vamos a dedicarle un poquitico más de tiempo para cerrar el programa con el amigo Uber Ortega. Bien, puede colgar la línea doña Lucila, atendernos por ahí, por la pantalla de su televisor para que pueda escuchar la respuesta. Precisamente sobre ese tema hicimos mención al inicio del programa, sobre el retroactivo.
El solo hecho de que su empleador le siga haciendo aportes al sistema pensional y sobre todo a un fondo privado donde usted se pensiona es por capital, no le van a pagar retroactivo. Sin embargo, usted puede hacerle un derecho de petición a su empleador. Ese derecho de petición se lo hacemos por la oficina. Allí en la oficina Lincoln le podemos hacer ese derecho de petición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley obliga, artículo 13, a todos los empleadores a que afilien a sus trabajadores al sistema de seguridad social y a pagar sus aportes, también es muy cierto que el artículo 17 de la misma ley 100 dice que la obligación de cotizar o de aportar al sistema pensional cesa a partir del momento en que la persona cumple con los requisitos de edad y semanas, artículo 17. Luego, si usted quiere ganar retroactivo, para que no le siga usted y su empleador regalándole la plata al fondo de pensiones literalmente, regalándole la plata, porque desde que usted cumplió los 57 años, el mismo monto de la pensión que le van a reconocer, desde que cumplió los 57 hasta hoy, o hasta que usted cumpla los 58, los 60, va a ser la misma plata que le van a reconocer. Luego, usted está perdiendo dinero y su empleador está perdiendo dinero. A cambio, están enriqueciendo a su fondo de pensiones, porque esa plata no va a representarle un aumento en el monto de su pensión. Porque usted me dice, soy operaria, y que una operaria de máquina le paguen 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, su pensión no va a aumentar. Lo cierto es que la única forma de usted obtener reconocimiento y pago retroactivo es presentar la novedad del retiro, y su empleador puede decir, cesa la obligación de seguirle pagando aportes a pensión, pero le sigo pagando aportes a salud, aunque cuando le reconozcan a usted la pensión le van a descontar aportes a la salud, le van a descontar. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Un derecho de petición, tanto a su empleador, lo mismo que al fondo de pensiones, más urgente a su empleador. ¿Por qué? Porque si su empleador deja de pagar, estoy seguro que más rápido va el fondo de pensiones privado a reconocerle la pensión, porque sabe que usted está generando unos retroactivos mes a mes, y así yo se demore en 1 año, 2 años, 10 años en reconocerle la pensión, ya usted reclamó y tienen que pagarle el retroactivo pensional en esas condiciones. Pero si usted no deja de cotizar a través de su empleador, no le van a reconocer el retroactivo pensional. Van a esperar que el bono pensional que usted tiene en Colpensiones, ayer Seguro Social, se lo envíen. No, ese es un trámite que hacen de manera interna. Usted simplemente acredita con su historia laboral que tiene en Colpensiones cotizadas cierto número de semanas y la presenta a su fondo de pensiones, Hoy por Venir, y le dice, aquí están los documentos, reconózcanme la pensión. Luego, no pueden ponerla a usted en vueltas, que tráigame este papel o este otro papel, o espere a que este otro salga. No pueden hacerlo. Dígale a su empleador que deje hacerle aporte a pensión y verá que rápidamente le van a resolver eso, porque empieza a causarse el derecho al retroactivo. Vamos con el amigo Uber Ortega rápidamente, porque Uber Ortega nos hace una pregunta importante. Dice, me vinculé, estábamos en convención colectiva del trabajo, la pensión no es de vejez sino de jubilación, ya lo dijo bien. Recordemos que la mayor parte de las pensiones de jubilación son pensiones convencionales que la pactaban el empleador y los trabajadores en esa época. Hoy las pensiones convencionales desaparecieron porque el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el año 2005, cuando presentó el proyecto de acto legislativo 01 del 2005, dijo que a partir de la entrada en vigencia de ese acto legislativo, es decir, 25 de julio del 2005, se acaban las pensiones convencionales. Ningún empleador podía entrar a pensionar a un trabajador bajo condiciones distintas a las que están establecidas hoy en la Ley 100, salvo regímenes especiales que solamente son el del presidente de la República y el de las fuerzas militares. Textualmente lo dijo el acto legislativo. Ahora bien, don Uber, la misma Ley 100 dijo, las entidades del Estado tienen plazo hasta junio 30 de 1995
para trasladar a un fondo de pensiones a sus trabajadores. Lo dijimos al comienzo del programa, antes de la Ley 100, esas mismas entidades reconocían la pensión de manera directa a sus trabajadores. La Ley 100 dijo, a partir de la entrada en vigencia, debe, por supuesto, tener una acción los trabajadores privados, Seguro Social o fondos privados. Los trabajadores del Estado que no hacían parte del Seguro Social, sino de la propia institución en materia pensional, se les dijo, hasta el 30 de junio tienen todas las entidades del Estado para trasladar a ese trabajador al fondo de pensiones que ellos seleccionen, que ellos escojan. Entonces, desde el 1 de julio de 1995, ¿qué hizo el municipio? Comenzó a hacerle aportes a usted a Porvenir, de tal suerte que en el año 2009, cuando usted cumple con los requisitos para ser merecedor a la pensión de jubilación bajo las condiciones de la convención colectiva del trabajo, entonces el municipio lo que hace es reconocerle la pensión, y ese dinero que usted tiene depositado en Porvenir, como se lo dijeron, no le pertenece al señor Uber Ortega, le pertenece al municipio, porque el municipio es el que le está reconociendo y pagando esa pensión a usted. Ahora bien, se entiende que el municipio siguió haciéndole aporte a usted hasta que cumpliera con el capital suficiente. Usted escogió a un fondo privado. Pero si usted hubiese escogido a Colpensiones, por ejemplo, entonces podíamos llevar cuentas exactas con semanas y decir que a partir del momento en que usted cumple los 62 años, entonces usted era asumido por Colpensiones siempre y cuando tuviera un mínimo de 1.300 semanas. Pero como usted está en Porvenir, hay que mirar a cuánto asciende el capital. No obstante, si cuando usted cumpla los 62 años, cuando cumpla los 62 años, 2022 aproximadamente, van a revisar cuánto aporte tiene usted en Porvenir. Entonces ahí le van a decir, el aporte es insuficiente, el capital es insuficiente. ¿Qué hay que aplicarle allí? Le van a reconocer una pensión mínima a usted, porque el artículo 65 de la Ley 100, artículo 65, dice de manera textual, garantía de la pensión mínima, haciendo mención que aquellos hombres que hayan cumplido 62 años, aquellas mujeres que hayan cumplido 57 años y el capital sea insuficiente para financiar una pensión, entonces se les va a reconocer por lo menos la pensión mínima. Y con esa pensión mínima a usted lo va a pensionar Porvenir, pero el mayor valor, es decir, para reajustar conforme lo que usted está devengando hoy, el municipio entonces tiene que hacer el resto del aporte. Eso es lo que se llama una compartibilidad pensional, cuando entre dos entidades asumen el reconocimiento de una prestación. Colofón para usted y demás personas que se han pensionado bajo esas condiciones. No puede Porvenir devolverle la plata a usted, sino al municipio, porque es el municipio quien está reconociéndole y le está pagando la pensión, en este caso, don Uber. Por esa razón, usted terminará su ciclo pensionado con el municipio, salvo que el municipio aporte el resto de capital suficiente para que le den el monto de la pensión que ellos mismos le están reconociendo hoy a usted, amigo. Con esto, para usted y para los demás televidentes, les agradecemos que hayan comunicado con nosotros en el día de hoy. Nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa aquí, llevándole este mensaje estos días de enfermedades como el coronavirus y que mucha gente está afectada en su condición de salud. Estamos exigiendo que la gente cumpla las recomendaciones del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. Dicen lavarse las manos con frecuencia y evitar estar en sitios públicos donde exista mucha aglomeración de personas. A todos ustedes les agradecemos por haberse contactado con nosotros, por habernos observado en el día de hoy, pero sobre todo les agradecemos para que socialicen lo que aquí aprenden en Tablero Jurídico. Feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.